El Dr. Vex Stormbottom se ajustó su impecable bata de laboratorio y miró hacia la plataforma de observación de la nave de investigación Cosmic Curiosity con el tipo de satisfacción presuntuosa que solo proviene de tener 3 títulos avanzados y absolutamente 0 experiencia práctica. Su alargada cabeza morada se movía mientras revisaba sus notas sobre lo que generosamente llamaba la adorable colección de vida silvestre de la Tierra. Pip, mi querido asistente, llamó a la pequeña criatura de color naranja que revisaba frenéticamente las lecturas de contención cercanas. Espero que estés preparado para presenciar cómo se hace historia. Hoy, el Instituto de Vida Silvestre Galáctica finalmente tendrá documentación adecuada de estas pintorescas criaturas de la Tierra. Pip levantó la vista de su tableta y sus grandes ojos parpadearon nerviosamente. Señor Stormbottom. Señor, he estado leyendo las bases de datos de la Tierra y algunas de estas criaturas tienen patrones de comportamiento bastante preocupantes, especialmente la que llaman tejón de miel. Los humanos parecen tener un dicho al respecto y no les importa. Pip, 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 Vex, interrumpió con una risa condescendiente que habría enorgullecido a una maestra de jardín de infantes. Estás permitiendo que el folclore humano primitivo nuble tu juicio científico. He estudiado depredadores de los pantanos de metano de Kepler 442b. He catalogado los reptiles de dientes afilados de las montañas del Mar del Norte de Próxima. Créame cuando le digo que estos animales de la Tierra no son más que curiosidades evolutivas. La bahía de contención zumbaba con tecnología alienígena avanzada. Filas de cámaras de campo de fuerza transparentes que albergan varios animales de la Tierra. La mayoría estaban durmiendo o aseándose y parecían tan amenazantes como un zoológico infantil. Había conejos, ardillas, algunos gatos domésticos, en la esquina, una unidad de contención doble reforzada que hacía un poco más de ruido que las demás. Señor, sobre esa unidad reforzada, se aventuró a preguntar Pete, con su voz el tono de alguien que había aprendido a esperar la decepción. Los archivos de la Tierra mencionaron específicamente que los Oneyers son conocidos por su capacidad de escapar de contenciones reforzadas para una criatura que pesa menos que mi tentáculo izquierdo. Vex se rió. Un sonido como el de las campanillas de viento durante un tornado. Los ingenieros del instituto claramente sufren los mismos delirios paranoicos que estos humanos. Míralo, Pip. Es apenas más grande que esos conejos peludos. A través del aluminio transparente de la unidad de contención, una criatura robusta de color blanco y negro caminaba de un lado a otro con el tipo de determinación metódica que debería haber sido una señal de alerta para cualquiera con medio cerebro. Sus pequeños ojos oscuros parecían estar estudiando el sistema de contención con una intensidad francamente inquietante. Dr. Stormbottom. Pip lo intentó una vez más. Su voz ahora tenía un ligero temblor. La designación de tierra para esta especie incluye advertencias sobre su temperamento, habilidades para resolver problemas y algo llamado 0F. Creo que quizás deberíamos revisar los protocolos de seguridad antes. Protocolos de seguridad. La risa de Vex alcanzó nuevas cotas de condescendencia. Mi querido Pip, una vez alimenté con mi mano a un lobo espinoso de Andrómeda mientras estaba mudando su piel. Estas criaturas de la Tierra son tan dóciles, tan inofensivas que los niños humanos las tienen como compañeras. El único peligro aquí es morir de aburrimiento. El Oneyer dejó de caminar y miró directamente a Vex a través del campo de contención. Por un momento, sus miradas se encontraron y Pip juró haber visto algo que parecía sospechosamente que la criatura estaba tomando notas. Bueno, entonces, continuó Vex, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Preparémonos para la presentación de mañana. La tripulación del Cosmic Curiosity espera una demostración científica de la vida silvestre terrestre, y pretendo mostrarles lo sobrevalorados que están estos supuestos depredadores terrestres peligrosos. El Oneyer inclinó la cabeza, casi como si estuviera escuchando. Luego volvió a su ritmo, pero ahora había algo diferente en sus movimientos, algo que parecía inquietantemente parecido a una planificación. Pip tomó nota mental de actualizar su póliza de seguro. La mañana siguiente llegó con toda la fanfarria de un desastre cósmico a punto de ocurrir. El Dr. Vex Stormbottom había transformado la sala de conferencias principal de la nave en lo que él orgullosamente llamaba su experiencia educativa sobre la vida silvestre de la Tierra,
completa con unidades de contención portátiles y una pantalla holográfica que fallaba cada pocos segundos. La capitana Sara Ventormenta estaba sentada en la primera fila, con su cabello plateado recogido en un moño sencillo y una expresión que sugería que tenía mejores cosas que hacer que ver a un zoólogo extraterrestre jugar a mostrar y contar. El resto de la tripulación entró con distintos grados de entusiasmo, desde una ligera curiosidad hasta un escepticismo manifiesto. Damas, caballeros y diversas formas de vida basadas en el carbono. Vex comenzó con un floreo que habría puesto celoso a un director de circo. Hoy os presento la colección de depredadores más publicitada de la galaxia conocida. He aquí la supuestamente temible fauna de la Tierra. Hizo un gesto dramático hacia la primera unidad de contención, donde un pequeño conejo marrón estaba sentado pacíficamente masticando lo que parecía ser lechuga espacial. Esta criatura conocida como conejo supuestamente es capaz de reproducirse a un ritmo que preocupa a los agricultores humanos. Sin embargo, observe su naturaleza dócil, su apariencia inofensiva. Está claro que los humanos carecen de la perspectiva adecuada para evaluar las amenazas reales. El conejo miró hacia arriba, movió la nariz y volvió a comer. La tripulación intercambió miradas que sugerían que estaban empezando a cuestionar el valor educativo de esta presentación. Siguiendo adelante, Vex continuó, ahora entusiasmándose con su tema. Tenemos el gato doméstico común, supuestamente un hábil cazador. Señaló un gato atigrado gris que en ese momento se encontraba realizando la altamente amenazante actividad de acicalarse la pata. Observe cómo prioriza la higiene personal por encima del establecimiento del dominio. Difícilmente se trata del comportamiento de un depredador máximo. El capitán Ventormenta se inclinó ligeramente hacia adelante. Dr. Thornbottom, he leído algunos de los disturbios de la Tierra. Estos animales pueden parecer inofensivos, pero sus patrones de comportamiento sugieren al capitán. El capitán Vex lo interrumpió con un gesto de la mano. Estás cayendo en la misma trampa que los humanos. Han antropomorfizado a estas criaturas, proyectando sus propias ansiedades en animales perfectamente comunes. Créame, he estudiado el comportamiento depredador en 17 sistemas estelares diferentes. Al fondo, Pip revisaba frenéticamente su tableta mientras monitoreaba los sistemas de contención. Las fluctuaciones de energía habían empeorado durante toda la mañana y varias luces de advertencia parpadeaban en patrones que definitivamente no estaban en el manual. Doctor, el fondo espinoso, susurró Pip con urgencia. La red de contención muestra cierta inestabilidad. Quizás deberíamos posponer la demostración hasta que se acabe el disparate, declaró Vex lo suficientemente alto como para que toda la sala lo oyera. Estos campos de contención podrían albergar una batalla campal, dijo Rainou. Unos pocos animales terrestres no suponen ningún desafío. Pasó a la siguiente unidad, donde una ardilla realizaba lo que solo podría describirse como proezas gimnásticas con una pequeña rama de árbol. Esta criatura, la ardilla, es temida por los humanos por su capacidad para asaltar comederos de pájaros, y ocasionalmente, entrar en áticos. Una verdadera amenaza aterradora para la civilización galáctica. La ardilla se detuvo a mitad de su acrobacia y miró directamente a Vex con la intensidad que suele reservarse para los maestros de ajedrez que planean su siguiente movimiento. Luego reanudó su gimnasia, pero ahora con lo que parecía sospechosamente una mayor agresividad. El ceño fruncido de la capitana Ventormenta se profundizó. Doctor, empiezo a preguntarme si los métodos de evaluación del Instituto Galáctico de Vida Silvestre podrían tener fallos. Vex rió, sin percibir en absoluto el tono diplomático de su voz. Mi querido capitán, le aseguro que nuestros métodos están más allá. Reproche. De hecho, déjame mostrarte a nuestro espécimen más peligroso. Se acercó a la unidad de contención reforzada en la esquina, donde el tejón de miel observaba el proceso con lo que Pip solo pudo describir como interés malicioso. Las luces de advertencia alrededor de la unidad parpadeaban más rápido ahora, y un zumbido sordo comenzaba a emanar del acoplamiento de potencia. Miren, anunció Vex con grandiosidad teatral. El tejón de miel. Según el folclore de la Tierra,
A esta criatura no le importa nada y posee una tenacidad sobrenatural. Los humanos afirman que puede romper barreras, resolver problemas complejos y exhibir lo que ellos llaman terquedad armada. Claramente, nunca se han topado con un depredador de verdad. El Oneyer dejó de pasearse y miró directamente a Vex. Por un instante, toda la sala quedó en silencio. Entonces, como si fuera una señal, la bocina de advertencia de la unidad de contención comenzó a sonar. Dr. Thornbottom. La voz de Pip se quebró levemente. Eso no debería estar pasando. El Oneyer ladeó la cabeza, casi como si estuviera escuchando la alarma. Entonces, hizo algo que incomodó muchísimo a todos en la sala. Sonrió. La sonrisa del Oneyer fue lo último que se vio antes de que la unidad de contención explotara en una lluvia de chispas que habría hecho que un espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio pareciera una vela de cumpleaños. El aluminio transparente reforzado no solo se quebró, sino que se desintegró con el entusiasmo de las promesas de campaña de un político. ¿Qué demonios acaba de pasar?, gritó el capitán Ventormenta por encima de las alarmas que sonaban repentinamente. Pero el Dr. Vex Thornbottom estaba demasiado ocupado viendo cómo sus perspectivas profesionales se evaporaban junto con su credibilidad. El tejón de miel emergió de las ruinas humeantes de su prisión como un misil blanco y negro de pura determinación. Se detuvo exactamente 0,3 segundos para inspeccionar la sala. Y en ese breve instante, todos los presentes tuvieron la clara impresión de que estaba haciendo un inventario de quien necesitaba una lección sobre subestimar la vida silvestre terrestre. Vamos, tartamudeó Vex, su confianza anterior desvaneciéndose más rápido que un traje espacial perforado. No hay necesidad de alarmarse. Es solo un pequeño mamífero. Simplemente podemos. La respuesta del tejón de miel fue lanzarse directamente contra la pieza de tecnología alienígena avanzada más cercana. Un proyector holográfico que valía más que los presupuestos anuales de la mayoría de los planetas. El dispositivo no solo se rompió. Explotó en un espectáculo de luces espectacular que cegó temporalmente a la mitad de la tripulación, y de alguna manera, logró proyectar imágenes tridimensionales de lo que parecía ser el dedo medio del tejón de miel. «Que alguien detenga esa cosa», chilló Vex, su voz alcanzando octavas que habrían impresionado a un cantante de ópera. Pero el tejón de miel ya se dirigía a su siguiente objetivo, el control principal de contención. Panel. Pip se lanzó hacia los controles de emergencia, su pequeña figura naranja moviéndose con sorprendente agilidad. Dr. Thornbottom, el fallo en cascada se está extendiendo. Si alcanza a las demás unidades de contención, el Oneyer llegó primero al panel de control. Ahora, la mayoría de las criaturas se habrían confundido con la variedad de botones, interruptores e interfaces holográficas alienígenas. El Oneyer echó un vistazo a la configuración y comenzó a presionar botones con la eficiencia sistemática de un hacker experto. Solo que en lugar de acceder a archivos, estaba accediendo a la libertad. «Es imposible que entienda nuestra tecnología», protestó Vex, incluso mientras una tras otra unidad de contención comenzaban a fallar en secuencia. «Solo está presionando al azar». La ardilla salió de su recinto con un chirrido que podría haber sido una risa. Inmediatamente comenzó lo que solo podría describirse como una rutina de parkour. Rebotando contra las paredes, balanceándose de las lámparas del techo, y de alguna manera, logrando derribar todo el equipo que encontraba. El gato atigrado gris emergió con un bostezo, echó un vistazo al caos y decidió que era el momento perfecto para empezar a derribar cosas de las mesas con la dedicación de un profesional. «Esto es imposible», se lamentó Vex, retrocediendo hacia la puerta mientras el tejón de miel dirigía su atención hacia él. «Se supone que los animales terrestres son dóciles, inofensivos, evolutivamente inferiores». La expresión del tejón de miel sugería que tenía fuertes opiniones sobre la inferioridad evolutiva, y estaba dispuesto a demostrarlas de la forma más educativa posible. Empezó a acechar a Vex con la intensidad concentrada que suele reservarse para los misiles guiados.
La capitana Ventormenta ya había visto suficiente. Cierre de emergencia. Sellen todas las secciones. Que alguien me conecte con el Instituto Galáctico de Vida Silvestre. Tengo algunas preguntas muy puntuales sobre sus métodos de investigación. Pero el tejón de miel aparentemente había decidido que los cierres de emergencia eran meras sugerencias. Se acercó a la puerta reforzada que se suponía debía contener el caos y comenzó a examinar el mecanismo de cierre con la atención concentrada de un maestro cerrajero. En cuestión de segundos, identificó el punto débil de la ingeniería alienígena y empezó a trabajar en él con sus garras. Es un compuesto de acero y titanio cerrado con cifrado cuántico. Pip chilló de incredulidad. No debería haber nada. La puerta se desprendió de sus bisagras con un estruendo que resonó por toda la nave. El Oney Badger miró hacia la habitación llena de alienígenas aturdidos y emitió un sonido que podría haber sido una risita. Luego desapareció por el pasillo, seguido de sus compañeros recién liberados. Dr. Thornbottom. La voz del capitán Stormwind transmitía la calma que precede a grandes explosiones. ¿Podría explicar cómo una inofensiva criatura terrestre desbarató sin ayuda nuestros sistemas de seguridad más avanzados? Vex abrió la boca para responder, pero el único sonido que surgió fue un gemido ahogado. A través de la puerta destruida, pudieron oír los sonidos distintivos de equipo costoso siendo demolido sistemáticamente, interrumpidos por lo que sonaba sospechosamente como el Oney Badger tarareando una canción de trabajo. «Señor», susurró Pete, su voz apenas audible por encima de los golpes distantes. «Creo que se dirige al puente». El rostro de Vex palideció al darse cuenta de que su actitud desdeñosa hacia la vida silvestre de la Tierra acababa de desatar algo que aparentemente consideraba la tecnología alienígena avanzada como nada más que juguetes interesantes para desmontar. Y en algún lugar en la distancia, acercándose a cada segundo, podían oír las garras del tejón de miel golpeando el suelo metálico al ritmo de una fatalidad inminente. El puente de la curiosidad cósmica era una maravilla de la ingeniería galáctica, con sistemas defensivos que podían repeler impactos de asteroides, desviar cañones de plasma y resistir la atracción gravitatoria de los agujeros negros. Sin embargo, no estaba diseñado para manejar a un tejón de miel sumamente irritado con algo que demostrar. El Dr. Vex Thornbottom irrumpió por las puertas del puente como un hombre que huye del apocalipsis, lo cual, dadas las circunstancias, no era del todo inexacto. Código de emergencia rojo. Desplieguen todas las medidas defensivas. Hay un pequeño mamífero terrestre suelto en la nave. La tripulación del puente se giró para mirarlo con la clase de expresiones de desconcierto que suelen reservarse para quienes afirman haber sido abducidos por su propia especie. El comandante Flux, el oficial táctico de la nave, bajó lentamente su taza de café y parpadeó con sus 4 ojos en secuencia. «Señor, ¿usted?» «Simplemente decimos que necesitamos desplegar defensas de grado militar contra un mamífero». «Sí, no. Quizás solo Active todo», chilló Vex, escondiéndose tras la silla del capitán mientras el distintivo sonido de garra sobre metal se hacía más fuerte en el pasillo exterior. El capitán Ventormenta llegó justo a tiempo para presenciar el colapso psicológico total de Vex. «Comandante Flux, complazca al buen doctor. Active los protocolos de contención de nivel 1». Una serie de barreras de energía brillaron a través de la entrada del puente, creando un muro de energía azul crepitante que, en teoría, podría detener a un rinoceronte que cargara. El tejón de miel apareció en la puerta, echó un vistazo a la barrera e inclinó la cabeza con la expresión de alguien a quien le acaban de presentar un rompecabezas medianamente interesante. BX emergió de detrás de la silla, recuperando la confianza con el respaldo de la tecnología avanzada. Problema resuelto. La criatura está contenida por nuestro superior. El tejón de miel atravesó la barrera de energía como si estuviera hecha de mantequilla caliente. La barrera parpadeó, chispeó y se apagó con un sonido como el de un globo desinflándose. La criatura se detuvo al otro lado, miró hacia atrás a la barrera desactivada y emitió un sonido que definitivamente calificó como un bufido de burla.
Ahí está, gritó el comandante Flux, con la voz ligeramente quebrada. Desplieguen la malla cuántica. Una nueva barrera se materializó, brillando con una luz roja siniestra y zumbando con suficiente energía para alimentar una pequeña ciudad. El Oney Badger se acercó con el interés casual de un turista que examina una pieza de museo. Extendió una garra, tocó la barrera y observó cómo todo el sistema se sobrecargaba y explotaba en una lluvia de chispas que dejó marcas de quemaduras en el techo. ¿Cómo es posible?, susurró Flux. Su formación en física avanzada aparentemente no cubría la sección sobre mamíferos terrestres y su relación con las leyes de la naturaleza. La respuesta del Oney Badger fue centrar su atención en la consola central del ordenador del puente. La tripulación observó con horrorizada fascinación cómo comenzaba a examinar los diversos controles con el enfoque metódico de un técnico profesional. En cuestión de segundos, identificó el acoplamiento de energía principal y comenzó a trabajar en él con precisión quirúrgica. Gritó Vex. Es un cifrado cuántico, titanio reforzado con bloqueo biométrico. La consola explotó en una fuente de chispas y palabrotas alienígenas. El tejón de miel parecía satisfecho con su trabajo y pasó a la siguiente pieza de equipo. Desplieguen los cañones aturdidores, ordenó la capitana Ventormenta. Su entrenamiento militar finalmente estaba surtiendo efecto. Ajuste al máximo. Los sistemas de defensa automatizados del tejón emergieron de paneles ocultos. Armas elegantes que podrían incapacitar a un batallón de soldados. Se fijaron en el tejón de miel y dispararon simultáneamente, llenando el aire con rayos de energía crepitantes que habrían derribado a un elefante. El tejón de miel hizo una pausa, pareció ligeramente molesto por la interrupción y continuó su trabajo. El rayo aturdidor parecía tener tanto efecto como un suave masaje. Señor, informó el oficial de armas con una voz que sugería que estaba cuestionando sus decisiones vitales. Los cañones aturdidores no están surtiendo efecto. Es como si la criatura fuera inmune a las descargas eléctricas. Imposible, protestó Vex. Nada es inmune a las armas de energía dirigida. El Oneyer se giró para mirarlo con una expresión que decía claramente: «Eres nuevo aquí». Entonces se acercó a los sistemas de armas y comenzó a desmantelarlos con el entusiasmo de un niño abriendo regalos de cumpleaños. «¿Qué hay de las restricciones gravitatorias?», sugirió el comandante Flux desesperado. «Podríamos crear un campo gravitatorio localizado para inmovilizarlo». Los generadores de gravedad cobraron vida, creando un campo lo suficientemente intenso como para inmovilizar a un alienígena adulto contra la cubierta. El Oneyer notó el aumento de gravedad con la misma intensidad que una ligera brisa. Continuó su destrucción sistemática del equipo del puente con lo que parecía un ligero rebote en sus pasos. «Esto es una locura», murmuró la capitana Ventormenta, viendo cómo su puente de última generación era reducido a chatarra por una criatura que pesaba menos que su desayuno. ¿Qué clase de presión evolutiva crea algo así? El Oneyer hizo una pausa en su trabajo de demolición y la miró, con una expresión que podría haber sido de respeto. Luego regresó a su tarea, pero ahora parecía estar trabajando alrededor de los sistemas esenciales de soporte vital. Casi como si entendiera que matar a la tripulación no era el punto. La humillación era disruptores neuronales. B gritó, aferrándose a su última esperanza. Seguro que los disruptores neuronales lo harán. El tejón de miel ya había encontrado los controles de los disruptores neuronales y estaba recableándolos. En segundos, el sistema se activó, pero en lugar de apuntar al tejón de miel, comenzó a reproducir lo que sonaba sospechosamente a música terrestre por todo el sistema de comunicación de la nave. ¿Es Don't Stop Me Now de Queen?, preguntó Pip, finalmente habiendo alcanzado el caos. El tejón de miel levantó la vista de su trabajo y emitió un sonido que definitivamente era de aprobación. Luego regresó a su deconstrucción sistemática de todo lo que Vex había creído sobre la superioridad de la tecnología alienígena avanzada. Dr. Thornbottom. La voz del capitán Ventormenta tenía el peso de una comprensión naciente.
Creo que es hora de que reconsideres tu evaluación de la vida silvestre de la Tierra. Pero Vex estaba demasiado ocupado mirando al tejón de miel, que de alguna manera había logrado hackear los replicadores de comida de la nave y aparentemente estaba pidiendo un bocadillo. La criatura lo miró, y por un instante, Vex pudo jurar que vio algo que se parecía inquietantemente a una curiosidad intelectual, como si el tejón de miel lo estuviera observando. La cafetería de la nave se había transformado en lo que solo podría describirse como una fortaleza del miedo. El Dr. Vex Stormbottom se había atrincherado detrás de mesas, sillas y cualquier otra cosa volcada que pudiera frenar 14 kilos de pura determinación terrestre. El tejón de miel estaba sentado tranquilamente en la puerta, comiendo metódicamente lo que parecía ser una ensalada de frutas alienígena perfectamente preparada, mientras mantenía contacto visual ininterrumpido con el acobardado zoólogo. «Doctor Stormbottom», susurró Pip desde detrás de su barricada improvisada. «Quizás sea un buen momento para reconsiderar tu metodología de investigación». «Cállate, Pip», susurró Vex, su voz apenas audible por encima del sonido de su propia respiración aterrada. «Estoy pensando». El tejón de miel terminó su ensalada de frutas con los modales refinados de quien nunca se ha encontrado con un problema que no pueda resolver con terquedad aplicada. Luego procedió a examinar los sistemas de preparación de alimentos de la cafetería con la atención concentrada de un maestro de cocina, logrando de alguna manera activar la máquina de café y servirse lo que parecía un capuchino perfectamente hecho. «Se está burlando de nosotros», observó el comandante Flux desde la seguridad del pasillo, observando por la puerta cómo el tejón de miel añadía lo que parecía canela a su bebida. «Esa criatura se está burlando literalmente de toda nuestra civilización». La capitana Ventormenta dio un paso al frente, con su porte militar intacto, a pesar de lo surrealista de la situación. «Stormbottom, creo que es hora de que tengamos una conversación seria sobre tu evaluación de la vida silvestre terrestre». «Mi evaluación fue completamente acertada», protestó Vex, aunque su voz carecía de la convicción anterior. «Los datos indicaban claramente que los animales terrestres son primitivos, inofensivos y evolutivamente inferiores». Elonei Badger hizo una pausa a medio sorbo de su capuchino y miró a Vex con una mirada que podría haber derretido titanio. Luego, con calma, dejó su taza, se acercó al replicador de alimentos y comenzó lo que solo podría describirse como una clase magistral de ingeniería avanzada. En cuestión de minutos, había desmontado por completo el replicador, identificado la cámara de resonancia cuántica y comenzado a reconstruirlo en algo que definitivamente no estaba en los planos originales. El dispositivo modificado cobró vida con un zumbido y produjo lo que parecía ser una cena de filete perfectamente cocinada, con verduras y una guarnición de lo que sospechosamente parecía miel. «De acuerdo», la voz de Vex se quebró. Eso es realmente impresionante». Elonei Badger levantó la vista de su proyecto de ingeniería con una expresión que claramente dijo: «¿Tú crees?». Luego volvió a su trabajo, aparentemente construyendo algún tipo de dispositivo de comunicación con piezas de repuesto del replicador. «Señor», aventuró Pete con cautela. Las bases de datos terrestres mencionaban algo sobre que los tejones de miel usaban herramientas. Quizás deberíamos haber prestado más atención a ese detalle en particular. ¿Usuarios de herramientas? Vex se rió, pero era el tipo de risa que sugería que estaba a un paso de un colapso nervioso total. «Pip, esa criatura acaba de aplicar ingeniería inversa a nuestra tecnología de replicación cuántica y la mejoró. Eso no es usar herramientas. Eso es física aplicada». El dispositivo de comunicación del tejón de miel cobró vida, y de repente la cafetería se llenó de lo que parecían voces de la tierra. Voces humanas hablando en un inglés acelerado y excitado sobre algo llamado rehabilitación de vida silvestre y actividades de enriquecimiento para la resolución de problemas. «¿Esos son científicos de la Tierra?», preguntó la capitana Ventormenta, con su curiosidad profesional por encima de sus preocupaciones tácticas. El tejón de miel emitió un sonido que podría haber sido una confirmación,
y luego comenzó a operar su sistema de comunicación improvisado con la habilidad de un locutor profesional. Las voces de la Tierra se hicieron más claras, y de repente, todos en la cafetería podían escuchar conversaciones detalladas sobre la inteligencia, la adaptabilidad y lo que los humanos aparentemente llamaban síndrome de Serofs-Given. Dr. Thornbottom, decía una de las voces terrestres, debería haber consultado con nuestros expertos en vida silvestre antes de intentar contener un Oneyer. Son escapistas excepcionales con habilidades para resolver problemas que rivalizan con las de algunos primates. El rostro de Vex experimentó varios cambios de color interesantes. ¿Quieres decir que los humanos realmente entendemos a estas criaturas? Claro que sí. Otra voz terrestre intervino. Los hemos estado estudiando durante décadas. Los tejones de miel son increíblemente inteligentes, adaptables y persistentes. Pueden resolver rompecabezas complejos, usar herramientas y no se rinden ante los obstáculos. El Oneyer miró directamente a Vex y emitió un sonido que claramente era de aprobación. Entonces comenzó a trabajar en lo que parecía ser un sistema de visualización holográfica, logrando de alguna manera proyectar imágenes de la vida silvestre terrestre en acción. Oney Badgers abriendo cerraduras, resolviendo laberintos y demostrando la clase de habilidades para resolver problemas que habrían impresionado a un equipo de ingenieros. Pero, según los informes del Instituto Galáctico de Vida Silvestre, Vex comenzó semanalmente. Los informes del instituto se basaban en datos de observación sin consultar a los expertos nativos. La capitana Ventormenta lo interrumpió. Su tono sugería que rodarían cabezas en la alta dirección del instituto. Desestimaste la experiencia humana como una superstición primitiva. El Oneyer aparentemente había terminado su demostración. Apagó el dispositivo de comunicación, tomó su capuchino y caminó tranquilamente hacia donde Vex se escondía tras su barricada. Ambos se miraron fijamente durante un largo rato, y Vex se dio cuenta de que estaba mirando a los ojos de una criatura que acababa de demoler sistemáticamente todas sus suposiciones sobre la superioridad evolutiva. Creo que cometí algunos errores en mi evaluación inicial, admitió Vex, con una voz apenas por encima de un susurro. El Oneyer ladeó la cabeza como si considerara si esta disculpa era suficiente. Luego metió la mano en el replicador de alimentos modificado y sacó lo que parecía ser un pastel alienígena perfectamente elaborado, que colocó cuidadosamente en el suelo frente a Vex. ¿Es eso una ofrenda de paz, Pip?, preguntó asombrado. El tejón de miel lo miró con una expresión que claramente decía, ¿qué te parece? Luego se acomodó con su capuchino y comenzó lo que parecía una espera paciente. Creo, dijo lentamente el capitán Ventormenta. Está esperando una disculpa formal. Vex miró el pastel, luego al tejón de miel, luego las ruinas de su reputación profesional esparcidas por la cafetería. Se aclaró la garganta y habló con la voz de quien acababa de aprender la lección más cara de su carrera, al tejón de miel, y por extensión a toda la fauna terrestre y a los humanos que la estudian. Me disculpo formalmente por mi arrogante desestimación de tus capacidades. Claramente eres mucho más inteligente, adaptable e ingenioso de lo que creía. El Oneyer consideró esto por un momento, luego emitió un sonido que podría haber sido de aceptación. Terminó su capuchino y le dirigió a Vex una última mirada que parecía decir, no dejes que vuelva a suceder. Y luego caminó tranquilamente hacia la puerta. ¿A dónde va? Flux preguntó nervioso. El tejón de miel se detuvo en la puerta y los miró a todos con lo que solo podría describirse como una expresión de satisfacción. Luego desapareció en el pasillo, dejando atrás el sonido de sus garras golpeando contra el suelo. Pero esta vez, el ritmo sonaba casi alegre. 3 semanas más tarde, la curiosidad cósmica llegó cojeando al muelle espacial sobre la estación Kepler, con el mismo aspecto que si hubiera pasado por una licuadora accionada por un tornado con cafeína. Los equipos de reparación echaron un vistazo a los informes de daños e inmediatamente exigieron pago por riesgo, compensación por horas extras y cobertura de terapia. El Dr. Vex Thornbottom se encontraba en la bodega de carga,
observando cómo el Oneyer era cuidadosamente transferido a un hábitat de lujo que habría puesto celosos a la mayoría de los hoteles de 5 estrellas. La criatura había pasado el viaje de regreso diseñando mejoras para los sistemas de la nave, enseñando a la tripulación sobre el comportamiento de la vida silvestre de la Tierra y de alguna manera logrando arreglar la máquina de café que había estado rota durante 3 años. ¿Estás seguro de que quiere regresar a la Tierra? El capitán Ventormenta preguntó, observando la aparente satisfacción del tejón de miel con sus aposentos temporales. Parece haber desarrollado una afición por nuestra tecnología. El Oney Badger levantó la vista de lo que parecía ser un esquema detallado que había dibujado para mejorar el sistema de navegación del barco. Emitió un sonido definitivamente afirmativo, luego señaló hacia la nave de transporte de la Tierra con una garra mientras sostenía lo que parecía una tarjeta de presentación hecha con materiales extraterrestres reutilizados. Creo que está diciendo que tiene oportunidades de consultoría en casa, tradujo Pip, con la voz llena del tipo de asombro que surge al ver a una criatura reescribir las leyes de la física con pura determinación. Vex dio un paso adelante, su nueva humildad era evidente en cada movimiento. Quiero agradecerte formalmente por enseñarme que la inteligencia viene en muchas formas. El Instituto de Vida Silvestre Galáctica reestructurará completamente nuestros protocolos de investigación en base a su demostración. El Oneyer inclinó la cabeza pensativamente, luego caminó hacia los aposentos personales de Vex y desapareció dentro. Momentos después, emergió portando lo que parecía un paquete perfectamente envuelto, el cual colocó a los pies de Vex con la somnolencia de una ceremonia de graduación. ¿Qué es? Vex preguntó, desenvolviendo cuidadosamente el paquete bajo la atenta mirada de toda la tripulación. En el interior había un bloc de datos bellamente elaborado que contenía lo que parecía ser una guía de campo completa sobre la vida silvestre de la Tierra, completa con notas detalladas sobre el comportamiento, evaluaciones de amenazas y lo que parecía sospechosamente un comentario sarcástico en los márgenes. La página del título decía, una guía práctica para no subestimar la vida silvestre de la Tierra, un esfuerzo colaborativo de varias criaturas terrestres no impresionadas. Escribió un libro. Susurró Pete con asombro. El tejón de miel escribió una guía de campo completa. Vex hojeó las páginas, abriendo mucho los ojos con cada entrada. La sección sobre gatos domésticos incluía 17 maneras diferentes de manipular psicológicamente a sus dueños. El capítulo sobre ardillas contenía planos arquitectónicos detallados para destruir comederos para pájaros a prueba de ardillas. La sección sobre conejos presentaba una fórmula matemática para el crecimiento poblacional que habría impresionado a los estadísticos universitarios. Esto es increíblemente completo, admitió Vex con un tono de genuino respeto. Los conocimientos sobre el comportamiento por sí solos podrían revolucionar nuestra comprensión de la inteligencia adaptativa. El tejón de miel emitió un sonido que podría haber sido un de nada. Luego comenzó a caminar hacia el transporte terrestre. Los demás animales, los gatos, las ardillas y los conejos, aparentemente habían tenido experiencias educativas similares con la tripulación y ahora seguían a su líder no oficial con el aire digno de profesores que concluyen una exitosa serie de conferencias. «Espera», gritó el capitán Ventormenta, «nos vemos de nuevo». El tejón de miel se detuvo en la puerta del transporte. Y volvió a mirar a la tripulación reunida. Metió la mano en su bolsa de transporte modificada y sacó lo que parecía ser un pequeño dispositivo de comunicación, que le lanzó a Pip con precisión casual. «Creo que dice que podemos llamar si necesitamos servicios de consultoría», dijo Pip, examinando el dispositivo con reverencia. El tejón de miel asintió y luego hizo un gesto que era inconfundiblemente un saludo. Subió al transporte con los demás animales, no sin antes dejar una última sorpresa. «Doctor Thornbottom», gritó el comandante Flux. «Quizás quieras revisar tus aposentos». BX se apresuró a su habitación, seguido por la curiosa tripulación. Dentro, descubrieron que la Oney Badger había redecorado por completo el espacio con lo que parecía ser un sofisticado sistema de control ambiental, iluminación mejorada y una cafetera que,
de alguna manera, era mejor que cualquier otra del diseño original de la nave. Sobre el escritorio había una nota escrita con una caligrafía sorprendentemente elegante para el extraterrestre que aprendió que la inteligencia no se trata de tecnología avanzada. Se trata de nunca rendirse. La cafetera está programada con 17 bebidas terrestres diferentes. La opción de chocolate caliente es particularmente buena. Me dejó un regalo de bienvenida, dijo Bex, con la voz cargada de emoción. Después de todo lo que le hice pasar, me dejó un regalo. 3 meses después, el Dr. Bex Stormbottom se presentó ante la Junta Directiva del Instituto de Vida Silvestre Galáctica, impartiendo lo que se conocería como la Conferencia Oney Badger, una presentación exhaustiva sobre los peligros de los prejuicios culturales y evolutivos en la xenobiología. En conclusión, Bex dijo, mirando directamente a los científicos alienígenas reunidos, propongo que adoptemos un nuevo lema para nuestra investigación. Nunca subestimes la fauna de un planeta, especialmente a las pequeñas y esponjosas criaturas que podrían ser más inteligentes de lo que crees. La Junta aprobó la moción por unanimidad, en parte por la evidencia contundente y en parte porque el tejón de miel había logrado hackear sus sistemas de comunicación y mostraba imágenes holográficas de la fauna terrestre, con un aspecto claramente indiferente a los procedimientos. Pip, ahora ascendido a coordinador senior de investigación, se inclinó para susurrarle a Bex al oído: «Señor, creo que nuestro asesor quiere añadir algo a la presentación». En la pantalla principal, la imagen del tejón de miel parpadeó y fue reemplazada por un mensaje simple en elegante caligrafía. Recuerda, la inteligencia no se trata de tener el cerebro más grande ni la tecnología más avanzada. Se trata de nunca rendirse, adaptarse siempre, y de vez en cuando, preparar un café realmente bueno. El mensaje estaba firmado con una pequeña huella de pata en lo que parecía una cara sonriente. El Dr. Bex Stormbottom sonrió, levantó su taza de café terrestre perfectamente preparado y brindó por un espacio vacío donde una pequeña y decidida criatura había enseñado a toda una galaxia que, a veces, las mejores lecciones provienen de los maestros más inesperados. Y en algún lugar de la Tierra, un tejón de miel probablemente estaba resolviendo otro problema imposible, completamente indiferente a que acababa de revolucionar la investigación sobre la fauna galáctica. Porque, como dicen los humanos, a los tejones de miel les importan un comino tus expectativas.